La verdad que estamos muy contentos en la Facultad de Administración y Ciencias Sociales del lanzamiento de esta cátedra tan importante. Por eso le voy a dar la palabra a nuestro decano, al decano de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales, el doctor Gastón Labadí. Bueno, muy buenas noches de nuevo a todos. Permítanme empezar, si les parece, por agradecer. Empiezo por agradecer su presencia, pero quiero muy particularmente agradecer la presencia de Álvaro Carpelli y de allí en la audiencia algunos otros miembros de la firma y socios de la firma que también forman parte de la facultad y que han trabajado con nosotros en la elaboración de esta iniciativa. Así que, de algún modo, quiero, por un lado, agradecer la contribución para el desarrollo de esta iniciativa, por un lado, la contribución monetaria, pero mucho más y en forma mucho más trascendente, el compartir la visión del apalancamiento mutuo entre el conocimiento generado desde la práctica profesional y el conocimiento generado desde la universidad. En ese sentido, es que quiero enmarcar este lanzamiento de la Cátedra de Transformación Digital y Ciberseguridad que hemos trabajado con ya desde hace meses, si no es que años, porque el año de COVID ha sido un año muy intenso, junto con KPMG, quiero enmarcarlo en una iniciativa estratégica mayor que quiero pasar a explicarles, sin perjuicio de lo cual quiero sensibilizarlos sobre la importancia que de algún modo hace 2 o 3 años, cuando empezamos con esta idea, quizás no era tan patentizada, pero que se reveló muy claramente en la sociedad uruguaya a partir de una encuesta reciente de Radar, de la firma Radar, que haciendo una encuesta encontró que una parte muy importante de los dueños y gerencia de C-level, digámoslo así, de las empresas, no tienen abordado y a veces ni siquiera son conscientes que no son conscientes de la importancia de la ciberseguridad en las empresas en el marco de lo que es el proceso de digitalización hacia afuera, hacia adentro, en todos los sentidos que estamos viviendo en forma aún más acelerada a raíz de COVID. Entonces, permítanme, para enmarcar el lanzamiento de la Cátedra de Transformación Digital y Ciberseguridad esta noche de KPMG, enmarcarlo en primer término lo que visualizamos como la misión de la facultad y a continuación lo que pretendo presentar es la visión que entendemos cumple esta iniciativa estratégica en ese marco. Como allí lo dice, nuestra misión es formar y desarrollar profesionales que insertos exitosamente en el mercado laboral nacional, regional e internacional, sean capaces, por sus competencias y actitudes frente al cambio y al emprendimiento, por su responsabilidad y orientación a los resultados, y por su capacidad para la toma de decisiones basada en evidencia y análisis crítico, de convertirse en personas íntegras y proactivas frente a las transformaciones de la sociedad, del entorno de los negocios y la aceleración tecnológica y digital con una visión global y sostenible. Esto es una revisión que hicimos en el marco de la facultad en forma reciente, pero mi punto aquí es que nosotros hemos incorporado como parte de nuestra misión el que nuestros graduados efectivamente incorporen, sean sensibles, conscientes y proactivos respecto de los cambios y la aceleración tecnológica, los cambios en los negocios y la aceleración tecnológica y digital que ello conlleva, la transformación que al final del día es una transformación radical, si queremos, en la acumulación y sucesión de procesos que la digitalización conlleva. Entonces, ¿qué visión tenemos para las cátedras que llamamos interdisciplinarias? Bueno, en el marco de la visión de desarrollar una escuela de negocios de clase mundial, ágil en sus cambios y orientada a los temas del futuro, integrada, nosotros visualizamos eso como una integración en red, ¿verdad? Como una escuela de negocios networked, si me permiten usar la expresión en inglés, en que nos integramos con actores centrales del medio, por un lado, y con instituciones y actores a nivel global, por otro.
Nuestro propósito es de algún modo oficiar de plataforma de articulación de esto y generando consecuentemente alianzas entre los distintos stakeholders, si me permiten apelar a la expresión en inglés una vez, eso que traducimos en español a veces como partes interesadas, y no es precisamente la mejor expresión, me da la impresión. ¿Por qué? ¿Para qué? Para apalancarnos mutuamente en el desarrollo de capacidades sinérgicas que vienen desde la práctica profesional, que se articulan en una escuela de negocios, que la complementa con capacidades de investigación, de exploración más académica y naturalmente de formación. Entonces, en este marco, iniciamos un camino muy tempranamente en el área de gestión de riesgo con CPA, quizás aún más tempranamente con respaldo del Banco Santander en innovación y emprendimiento a través del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad. Hace ya 2 años y medio largos lanzamos la cátedra de Desarrollo Sostenible, que llamo a los efectos de brevedad aquí, aunque técnicamente es la cátedra de Gerencia y Contabilidad para el Desarrollo Sostenible. El año pasado estuvimos lanzando la cátedra de internacionalización, en particular en la dimensión de la internacionalización de la profesión contable con PwC, y hoy tenemos el gusto de estar lanzando esta y concretando esta conversación que iniciamos hace ya bastantes, más de 1 año, 2 años, con KPMG, y ese es el gran placer que tengo, si me permiten, por lo menos la satisfacción del deber cumplido, Álvaro. Así que agradezco a Álvaro en su nombre a todo KPMG, muy particularmente a Rodrigo Ribeiro, que está también profesor de la facultad, a Gabriela Cerveri, también miembros de la facultad y miembros de la firma, socios de la firma. Y con esto creo que he hecho mi introducción y bienvenida, Nicolás. Muy bien, excelente, Gastón. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Álvaro para que nos cuente un poco la visión desde KPMG. ¿Por qué KPMG involucraron esta cátedra, Álvaro? Bueno, muy brevemente, ¿por qué estamos en esta iniciativa? Bueno, primero hay una razón coyuntural, digamos, y que más allá de que esto comenzamos, como decía Gastón, a conversarlo hace ya un largo tiempo, por lo menos 1 año, 1 año y medio atrás, o por ahí, este año nosotros estamos festejando nuestros 75 años en Uruguay y quisimos que este lanzamiento además coincidiera con precisamente este mes en el cual nosotros festejamos nuestros 75 años. Estamos llevando adelante una serie de iniciativas en el ámbito, bueno, del mundo de los negocios, empresarial, que es nuestro ámbito natural de actuación, en este caso también junto con la academia, y también vamos a llevar adelante algunas actividades en el ámbito de la sociedad civil, las ONG, de las cuales van a tener noticias en los próximos días, todo relacionado con nuestro 75 aniversario. Ahora, estas no son, digamos, o no es obviamente la razón principal, ¿no? Razones hay muchas, pero yo quisiera mencionar lo que a mi juicio son las 2 razones principales, dichas en forma muy sucinta. Una es una razón más macro, y la otra es una razón más micro y que seguramente Walter en su presentación va a estar profundizando. Yendo al primero de los 2 motivos, hace algunas semanas tuve la oportunidad de participar en una reunión del Council of America, y alguien decía allí que se estima que la oportunidad en transformación digital en el mundo es del orden de 5 a 7 trillones de dólares, digamos, ¿no? Es una oportunidad muy grande para los próximos años en cuanto al gasto, a la inversión que va a haber en transformación digital. Es una oportunidad, digamos, como para que toda la economía de un país se transforme. Los países del mundo, de alguna forma, están peleando por ese mercado. Uruguay ya tiene su primer unicornio, dLocal, que tan orgulloso nos tiene a todos y tan relacionado con esta casa de estudios. Pero además, y más importante que eso, Uruguay tiene una serie de condiciones que lo hacen estar mucho mejor posicionado para esta nueva revolución, digamos, que para otras anteriores. Parecería que en el siglo XXI quizás ya no sea tan importante los recursos naturales o la economía de escala, como el talento o la capacidad intelectual de las sociedades. Y Uruguay puede ser o tratar de posicionarse como un centro de atracción global de talento. ¿Basados en qué?
Bueno, lo que todos conocemos, basados en nuestra calidad de vida, en nuestra estabilidad política, en nuestra tradición de respeto a las instituciones, de respeto a los extranjeros, de respeto a las inversiones, y por qué no, desde la pandemia también, en nuestra calidad sanitaria comparativa con otros países, nuestro régimen sanitario, que tan bien parado ha salido luego de esta pandemia. Es importante entonces para el país producir talento y recibir talento que se radique en el país, porque mercado para todos estos temas de transformación digital sin duda va a existir. Y en ese sentido aspiramos y esperamos que esta cátedra pueda contribuir en algo a este requerimiento, a estas posibilidades que el país tiene. Esto dicho a nivel macro. A nivel micro, a nivel de la empresa, bueno, aquellos que venimos del ámbito de la administración, de las ciencias económicas, de la auditoría, tenemos claro que siempre en la empresa primero van los negocios y la gestión, y después, cerquita en el tiempo, la administración y el control interno. Pero que ese control interno es imprescindible para evitar que perjuicios destruyan el valor creado por la gestión exitosa. En el mundo que nos toca vivir, hablar de gestión es ineludiblemente hablar de digitalización o de transformación digital. El gran disruptor en materia empresarial ha sido la digitalización. Y las posibilidades que la digitalización brinda, posibilidades que hace unos pocos años atrás resultaban impensadas. La tecnología ha cambiado totalmente el mundo de los negocios y ha cambiado nuestra vida diaria. Y si algo faltaba para hacerlo abiertamente explícito, la pandemia llenó ese espacio mostrándonos cómo incidió la tecnología en nuestra vida y acelerando dramáticamente el proceso de transformación digital. Yo creo que era el CEO de Microsoft que decía hace unos meses atrás que las empresas hicieron en materia de transformación digital en 2 meses en el mundo y a nivel global lo que Microsoft esperaba que lograran hacer en 2 años. Entonces, hoy hablar de gestión, de negocios y de gestión es hablar de digitalización o de transformación digital. Pero de la misma forma que existe esta relación bionívoca, si hablamos de control interno, es inexorable hablar de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque de la misma forma que la transformación digital trae innumerables oportunidades, se generan nuevos riesgos en nuevas áreas, con temáticas nuevas, donde incluso ya no tenemos solo que preocuparnos adentro del ámbito de la empresa por cómo controlamos o en la primera línea de nuestra interacción con el medio o en la línea número 2. Tenemos que preocuparnos contra que quizás hay alguien que está atacando nuestro sistema de control interno, o sea, nuestros negocios y nuestra gestión, y está a miles de kilómetros de distancia y lo vemos diariamente con todos estos temas que tenemos de hackeo, phishing, etc. Así que es un mundo interesante que de la mano de la transformación digital nos brinda enormes oportunidades y al mismo tiempo se nos generan nuevos riesgos. Y simplemente me voy a referir a un dato que sé que Walter va a retomar, que es, nuestra firma realiza todos los años una encuesta de CEOs, ¿no? De gerentes generales a nivel global, a nivel mundial. Esa encuesta normalmente cubre las economías dominantes y periódicamente también países periféricos. La última de estas encuestas se hizo terminó en marzo de este año, marzo del 2021. Hay una pregunta que es recurrente, que se realiza todos los años, que es, preguntados los CEOs del mundo, participaron en esta última encuesta 500 CEOs de 11 de las economías principales, básicamente multinacionales, empresas multinacionales. ¿Cuál de los siguientes riesgos representa para ustedes la mayor amenaza para el crecimiento de su organización en los próximos 3 años? Lo que muestra esta encuesta por primera vez es que el riesgo de ciberseguridad, se le dan al CEO 12 riesgos típicos de la actividad empresarial y por primera vez este año el riesgo de ciberseguridad se ubicó en primer lugar cuando 10 meses antes se había hecho esta misma encuesta y ya se visualizaba al riesgo de ciberseguridad como un riesgo importante, pero ocupaba el lugar 5. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en un tiempo tan corto como el último año y sin perjuicio de que la transformación digital viene de tiempo anterior, el proceso se ha acelerado tanto, digamos, que para los CEOs pasó a ser el tema 1 de sus problemas en cuanto a, como veníamos hablando, qué puede impedir que yo gestione mi negocio como lo quiero gestionar. Así que
Desde nuestra óptica, estos dos temas solo justifican nuestra presencia, sin perjuicio de que puede haber muchos más. Nos alegra estar acá, agradecemos a OR, con quien tenemos además un viejo lazo de vínculo profesional e institucional, que yo creo, así como cumplimos 75 años, está viendo que nuestro vínculo está en bodas de plata. Hace 25 años que nosotros regularmente trabajamos con OR. Solo me queda agradecerles a todos por su presencia y les cedo la palabra a Marcelo Cañano. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Álvaro. Realmente creo, primero, buenas noches nuevamente a todos y todas, y creo que se ha dicho cosas relevantes, tanto Gastón como Álvaro, que justifican y mucho la necesidad de tener una cátedra de este tipo, ¿no? Que realmente una lo que es la transformación digital con la ciberseguridad y que no se vean como temas separados, aislados, o que se aborden en las organizaciones como temas separados. En cuanto a la cátedra, sin duda va a ser un espacio interdisciplinario. Es una cátedra transversal, que eso es muy importante, va a atravesar totalmente a la facultad, va a trabajar con otras cátedras, tanto sea para formación de grado como de posgrado. Desde el punto de vista de KPMG, logramos este convenio de colaboración con la facultad para que desde nuestra práctica profesional, tanto sea de transformación como de ciberseguridad, y enfocados en nuestros recursos locales y globales, podemos hacer una tarea en conjunto con la facultad para generar capacidades que ayuden ¿a quién? A los alumnos, tanto sea del ámbito de grado como de posgrado, porque efectivamente tenemos que preparar talentos que tengan el conocimiento y las habilidades relacionadas a transformación y a ciberseguridad. Por muchas de las cosas que anteriormente comentaba Álvaro. Ahí va, gracias, Nicolás. ¿Por qué? Porque hemos vivido, por ejemplo, la pandemia es un buen ejemplo. Hemos vivido un 2020 donde, como bien decían, las empresas tuvieron que acelerar sus procesos de transformación, y cuando se aceleran esos procesos de transformación, se deben tomar decisiones. Y en esa etapa de decisión, si los profesionales, el C-Level, los que forman parte de la organización realmente están preparados en aspectos de ciberseguridad y no solamente en aspectos relacionados al negocio, van a saber las implicancias que pueden tener sus decisiones al hacer modificaciones en su modelo de negocio, en generar nuevos productos, nuevos servicios, hacer modificaciones que tengan que ver con sus talentos o con sus clientes. Entonces tenemos que lograr que se integre la ciberseguridad al ADN de la organización. ¿Y cómo lo hacemos? A través de las personas. Hacía referencia recién Álvaro a esa encuesta, no quiero spoiler más a Walter, que es muy importante esto de que el primer riesgo está ciberseguridad, pero el segundo es el talento, son las personas. Y tenemos que lograr un talento a nivel de las organizaciones que tengan lenguaje en común. Que un gerente financiero pueda hablar con el responsable de seguridad al tomar una decisión sobre la digitalización y entienda que esa decisión tiene implicancias que pueden generar amenazas para el negocio. Hoy en día la tecnología está en todo el negocio y realmente puede parar la producción, por ejemplo, de una fábrica, un incidente de ciberseguridad. Que también Walter nos va a hablar de eso, creo que es muy interesante, esos temas que hay que tener en cuenta al momento de tomar decisiones. Entonces lo que queremos lograr son competencias nuevas en los egresados de la facultad, y en ese proceso de innovación que es necesario en todas las organizaciones, esté la ciberseguridad como un punto relevante. Cuando uno transforma un negocio hay una serie de puntos que tiene que tener en cuenta. Sin duda son los procesos, la estrategia, la gente, cómo afecta a la gente y cómo la gente tiene habilidades para ese proceso de transformación, que aquí estamos hablando de habilidades digitales y habilidades de ciberseguridad, la tecnología, cómo va esa tecnología a favorecer la transformación, pero también cómo introduce amenazas que, como bien decía Álvaro, tienen que ver con control interno y otros aspectos de la organización. Pero ahora vamos a hablar cómo vamos a lograr llevar esto adelante, ¿no? Cómo vamos a conformar esta cátedra y cómo vamos a estar trabajando. Y tenemos 3 líneas de acción.
Una línea de acción es la capacitación, y tiene que ver todo lo que es relacionado al aula, tanto sea generación de materias, colaborar con materias que hoy en día ya están funcionando en diferentes cátedras, generar material para esas materias, poder apoyar a docentes durante la ejecución de sus cursos, generar conocimiento, elaborar material relevante y, ¿por qué no, también que haya apoyo a estudiantes que puedan realizar sus tesis relacionados a aspectos de transformación digital y ciberseguridad. Después tenemos actividades de extensión, que ahí salimos del aula y nos dirigimos a la sociedad, ¿verdad? Que donde vamos a tener que promover lo que es transformación digital, lo que es ciberseguridad. Vamos a trabajar en jornadas, en conferencias, actividades de divulgación, para que realmente haya una conciencia de estos aspectos y que además también se empiece a ver los resultados de lo que se va generando a nivel de la cátedra. Y luego tenemos actividades de investigación. Podemos tomar diferentes líneas, tanto sea de la transformación, como puede ser también de la ciberseguridad, o unidos, para que, bueno, docentes quieran investigar, se elaboren casos de estudios, que también se elaboren papers, artículos que se puedan publicar, que se utilicen en diferentes eventos y que se divulgue ese conocimiento de investigación que se va generando en la cátedra y en la universidad. Para poder hacer esto vamos a generar un equipo donde van a haber profesionales, docentes, diferentes alumnos de diferentes sectores, sector público, privado, organizaciones civiles, para poder conformar y darle una fuerza laboral a esta cátedra y poder trabajar en estas 3 líneas de acción. Pero ahora vamos a pasar en lo que se nos viene para ahora, el primer año, ¿no?, de trabajo de esta cátedra, que podemos dividirlo en 3 líneas. Una línea claramente de concientizar sobre el tema, de salir a que, como decía al inicio Gastón, de la situación local y regional, como decía también Álvaro, de la situación global, que se entienda qué es esto de la transformación, que se entienda las implicancias de la ciberseguridad, que se tenga elementos para poder tomar decisiones adecuadas para esas modificaciones, esos cambios que vamos a hacer a nivel de las organizaciones. Y también vamos a trabajar en cómo hacer esto, cómo generar una gobernanza y cómo hacerlo sostenible también. Cómo generar un modelo operativo, cómo trabajar en frameworks que tengan que ver sobre la implementación de transformaciones digitales y ciberseguridad. Vamos a trabajar sobre cómo son posibles estrategias de implementación a nivel de lo que se quiere implementar en las organizaciones y también mirándolo a nivel de diferentes industrias, como también las características de las industrias, ya sea de cumplimientos, de procesos, afectan en la toma de decisiones de cambios a nivel de la transformación y de la ciberseguridad. En estas 3 líneas vamos a estar trabajando, tanto sea en aspectos, como decía anteriormente, de capacitación, de extensión y de investigación. Vamos a generar material, vamos a estar trabajando en esa visión de cátedra transversal, que creo que eso es muy importante, pudiendo colaborar con otras cátedras, pudiendo colaborar con todas las formaciones que ofrece la facultad. Y bueno, y por aquí creo que vamos redondeando cómo vamos a trabajar con la cátedra. Ahora le doy paso a Nicolás para que haga la introducción de Walter. Realmente, brevemente, Nicolás, solo quiero decir que Walter es un referente en aspectos de ciberseguridad a nivel regional y a nivel global, no solo porque sea de KPMG, porque realmente es así, con una experiencia infinita en este tipo en estas 2 disciplinas y con proyectos muy interesantes, y creo que hay que aprovechar mucho la exposición que él va a dar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Marcelo, muchas gracias Álvaro también. Muchas gracias Marcelo por contarnos cómo va a funcionar la cátedra, creo que eso es muy importante. Para los que estamos adentro de la facultad, en mi caso como coordinador académico de los posgrados en contabilidad de impuestos, ya les vamos a ir a tocar la puerta para que nos hagan materias selectivas para nuestros posgrados. Así que bueno, veo a Gabriela Servieri, catedrática de auditoría, también vamos a estar golpeándoles la puerta. Así que muchas gracias por contarnos la dinámica de la cátedra y por supuesto te invitamos a todos los presentes
quienes estén interesados en participar, que nos digan y los vamos a invitar para las próximas reuniones. Muy bien, vamos a seguir con el programa. Como decía Marcelo, es un honor para nosotros tener a Walter Ricci. Como ya les dije, él es socio de Advisor y responsable regional de ciberseguridad en KPMG Argentina, un referente, como dijo Marcelo. Y bueno, ya es muy cautivante el título de su exposición, que se llama Ciberseguridad, el aliado necesario de la transformación digital. Así que, Walter, te escuchamos. Bueno, primero les agradezco. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Voy a poner mi cronómetro para no pasarme. Te invito a pasar al siguiente slide, así vamos al título. Gabriel, ¿puede ser? Perfecto. Bueno, primero me hacen poner colorado, ¿no? Porque hablan muchas cosas buenas de mí. No sé si soy el referente, seguro soy muy apasionado. O sea, lo que les voy a contar es algo que realmente me apasiona mucho, ¿sí? Así que bueno, espero que disfruten mi charla y ante todo, la verdad que estoy súper contento y me siento súper honrado en que me hayan invitado a ser parte de este lanzamiento. Así que pasame una más. Y hablamos de transformación digital y hablamos, como bien decía Marcelo, no deberíamos disociar transformación digital de ciberseguridad. ¿Por qué? Yo a veces digo que la transformación digital y la ciberseguridad son como, ¿vieron el dibujito del yin yang? Que uno tiene como una mitad negra y una mitad blanca, ¿sí? Yo creo que la ciberseguridad y la transformación digital es un poco eso, son como dos mitades de una misma cosa, una que nos permite hacer y otra que nos permite hacerlo con tranquilidad. Y si hay algo que distingue a lo que es la era digital, es que el software está en todos lados. Vieron que hay una charla famosa que dice el software se va a comer el mundo. Y yo les invito a ver, por ejemplo, estas cosas que vemos en este diagrama, ¿no? Las cámaras de seguridad, ¿sí? Los dispositivos de control industrial, como decía Marcelo, los que tengo en una fábrica, en una refinería, una bomba de insulina de las más modernas, un cajero automático, autos y vehículos en general, ¿sí? Y hasta muñecas, como la ven ahí, mi amiga Kaila, que es una muñeca alemana. Todas estas cosas adentro tienen software. ¿Qué características tiene el software? El software es maleable, ¿sí? Y si el software encima está conectado a Internet, es maleable y es vulnerable, ¿sí? De hecho, por ejemplo, la mayoría de las cosas que están en este gráfico son ejemplos de cosas que pueden o han sido vulneradas. El ataque de Mirai, por ejemplo, fue un ataque muy conocido, un ataque de denegación de servicio que nos dejó sin Internet por varias horas, hace unos 3 años atrás. Usó cámaras de seguridad vulnerables para lanzar un ataque. La muñeca que ven ahí en una esquinita, mi amiga Kaila, era una muñeca alemana que tenía la capacidad de que podía conversar con los chicos, ¿sí? Y se conectaba se podía controlar vía Bluetooth, y lo que se descubrió es que era vulnerable y alguien con un dispositivo adecuado podía escuchar a distancia lo que estaba hablando con los chicos. Con lo cual, en una era caracterizada por el software, tenemos que saber que si tiene software y no está adecuadamente protegido, es eventualmente vulnerable. Pasame una más. Y les invito, no les voy a decir que me abran la pregunta, ¿no? Si alguno quiere arriesgar, en el chat lo puede hacer. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Hablando de que si tiene software, el software es maleable. Pasame una más, por favor. Lo que estamos viendo acá es un test de embarazo electrónico que fue modificado por alguien para que juegue al Doom. No sé cuántos conocieron el Doom. Yo tengo 45 años y conocí el Doom en un juego de PC muy conocido. Resulta que alguien se dio cuenta de que este test de embarazo tenía una versión de Linux reducida adentro y dijo, si tiene Linux yo puedo toquetearlo para que juegue al Doom. Entonces, si bien esto no es un acto de hackeo propiamente dicho, me muestra lo que estamos diciendo antes. Si yo tengo un dispositivo que está controlado por software, puedo modificar ese software para que haga algo distinto a lo que estaba pensado originalmente. Y máxime si está conectado a Internet. Eso me abre un sinfín de posibilidades positivas y un sinfín de posibilidades no tan positivas como las que vamos a ver en el siguiente slide. Entonces, pasemos por favor uno más. Entonces, ¿qué tan serio puede ser esto de que un mundo conectado por software, de pronto ese software sea modificado, sea alterado para que haga algo distinto a lo que queremos? ¿Sí? Si les interesan estos temas, y seguramente sí, porque van a tomar esta cátedra, habrán visto quizás alguno de estos casos, ¿no? El caso, esperen que voy a correr un poquito para verlo mejor, voy a correr mi barra de pantalla. Ahí ven dos casos. El 7 de mayo pasado, o sea, hace no mucho, Colonial Pipeline, que es una compañía que tiene un oleoducto muy grande en cierta zona de Estados Unidos, ahora no me acuerdo exactamente este o este, fueron frenadas, las operaciones de Colonial fueron frenadas por un ciberataque de ransomware. Una modalidad de ciberataque, después voy a hablar un poco más,
pero seguramente muchos la escucharon, en la cual un software malicioso encripta mis datos, ¿sí? Es el típico que habrán visto en alguna foto, abro mi PC y tengo un dibujo de una calavera y no puedo seguir trabajando, ¿sí? A cambio de un rescate generalmente millonario en dólares pagado en Bitcoin, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Colonial se encontró a eso del 7 de mayo con una infección que se estaba propagando en su red, no se llevó a propagar a su red industrial, que es la que controla los oleoductos, pero como se estaba propagando en forma indiscriminada, decidieron cortar la conexión entre su red de IT y su red industrial, con lo cual dejaron de operar. Entonces, era una época en esa zona de Estados Unidos, una época de vacaciones, se empezaron a armar filas y filas en las estaciones de servicio porque no había combustible, ¿sí? La verdad es que se armó un caos bastante interesante, hubo incluso especulaciones con el precio del combustible. No muy lejos de eso, el 5 de febrero, ¿sí? Alguien pudo entrar en forma remota, no autorizada, a una planta de tratamiento de agua en Florida, la planta de Oldsmar, ¿sí? Entró por un acceso remoto no protegido, y lo que hizo fue cambiar el nivel de hidróxido de sodio que se usa para depurar el agua. El hidróxido de sodio, no sé si en Uruguay se lo llama igual, en Argentina se llama soda cáustica, es un componente de la lavandina, no sé cómo lo llaman allí en Uruguay, pero lo que les quiero decir es tóxico, es corrosivo, ¿sí? Entonces, en cantidades muy chicas se usa para depurar el agua, en cantidades muy grandes es sumamente tóxico. Por suerte, un operario de los turnos 7x24 que tenía la planta se dio cuenta de que el mouse se estaba moviendo en forma rara y logró detenerlo a tiempo, logró frenarlo y evitó que ocurriera un desmame. Como nota de color de esto que está pasando, acá les puse una noticia donde el director de FBI dice que ve paralelos entre los ataques de ransomware y los ciberataques que está sufriendo Estados Unidos con lo que vivió el 9/11. ¿Por qué tanta alarma? Porque, como vamos a ver un poco más adelante, muchos de los actores detrás de estos ciberataques están lejos de ser el hacker inocente de capucha que nos mostramos Juegos de Guerra y ese tipo de películas, y estamos hablando de criminales muchas veces esponsoreados por estados que atacan a otros estados. Pasamos por favor a la siguiente. Quizás este caso fue, los que les mostré son más de los ataques que impactan en el mundo físico. No hace falta mencionar también que estamos viendo también muchos ataques en otras áreas de la sociedad, por ejemplo, en el sector financiero, que es uno de los clásicamente más atacados. Y yendo de vuelta a la preocupación de algunos países sobre estos ataques, fíjense también la declaración del chair de la Reserva Federal de Estados Unidos, que dice que le teme más al riesgo de ciberataques que a otro financial crash. Uno puede decir, bueno, hay un poco de exageración en esto, pero como les decía antes, si empezamos a ver los actores que están detrás de este tipo de ataques, quizás no estén tan exagerados. Entre los ataques que vemos en la lista tenemos fuga de información, tenemos ataques de robo de credenciales y una nueva modalidad de ataque que es el ataque a piezas de software, lo que se llama el ataque de la cadena de suministro. Se infecta piezas de software que son utilizadas posiblemente por muchos bancos. Vamos a decirlo así, es como infectar las piezas en su cadena de producción. Cuando el software ya está deployado en un montón de lugares, uno se da cuenta que ese software, por ejemplo, tenía una puerta trasera y bueno, me causa un problema bastante grande porque ya está diseminado en un montón de lugares. Ahora sí, pasemos a la siguiente, perdón que te hice volver atrás, ¿sí? Entonces, dicho lo anterior, no sorprende, esta es una encuesta de riesgos globales de World Economic Forum, ¿sí? Es de este año, no sorprende que junto con otros riesgos globales que no nos sorprendía ver en este tipo de encuestas, como, bueno, en este caso, enfermedades infecciosas, crisis en lo que es la capacidad de sostener ingresos como para vivir, casos de eventos climáticos extremos, luego de esos riesgos globales que estamos quizás acostumbrados a ver, tenemos el riesgo de falla de ciberseguridad. O sea, la ciberseguridad, por lejos, se está empezando a convertir en algo que provoca muy alta preocupación. Y para darle un acento adicional, pasamos uno más, como nos dijo Álvaro, ¿sí? Eso a nivel un poco más social, en el caso del reporte del web, hablando un poco más de lo que ven los CEOs, ¿sí? Esta es una encuesta que hace, como nos contó Álvaro, KPMG todos los años. Es una encuesta que se llama CEO Outlook, que trae la opinión de los CEOs en diferentes temas de año a año. Y si vemos más o menos a la misma época del año, en el 2020 y en el 2021, el riesgo de ciberseguridad pasó de un quinto lugar, ¿sí?, a un primer lugar. Motivado por muchas cuestiones, se atribuye bastante al COVID. En realidad el COVID creo que causó un caldo de cultivo ideal para que muchos cibercriminales
lo aprovecharan. La culpa no la tiene el COVID, en realidad la culpa la tienen muchos criminales que se aprovechan de la confusión y de los problemas que uno tiene cuando está trabajando de una manera distinta o imprevista, ¿sí? Bien, sigamos adelante entonces, sabiendo que es algo preocupante. ¿Por qué es preocupante entonces? ¿A qué tipo de cosas nos estamos enfrentando cuando hablamos de ciberseguridad? ¿Sí? Hay muchas y muchas variantes, pero las que más se están preocupando en particular son estas que voy a listar ahora, ¿sí? La primera, que es la que está ocupando los titulares hoy en día, sobre todo son los ataques de ransomware. Los ataques de ransomware son una modalidad particularmente nociva. Si me preguntan a mí, creo que es un tipo de ataques más preocupantes que tenemos hoy en día, en la cual alguien me inyecta un software malicioso, llamémoslo virus, gusano, como lo queramos llamar, muchas veces con capacidad de autorreplicarse en mi red, y que llegado a cierto evento encripta mis datos y no me deja operar. O sea, me frena la operación al no darme acceso a mis datos y me empieza a amenazar, obviamente sujeto al tiempo, me dice en 24 horas si no pagas un rescate, que suele ser de varios millones de dólares en bitcoins, voy a borrar tus datos. Y ahora con una gota adicional de creatividad, porque los cibercriminales son muy creativos en ese sentido, ahora no solamente dicen que te voy a borrar tus datos, sino también los voy a difundir, ¿sí? Los voy a difundir, y si parte de tus datos eran datos confidenciales, creo que todos saben las implicancias legales que puede tener difundir datos confidenciales y aún peor datos personales sensitivos. Entonces, el ataque a ransomware se vuelve algo sumamente importante. El ataque que yo les conté, el ataque de Colonial, era un ataque de ransomware. El segundo tipo es el ataque de ingeniería social o phishing dirigido. Creo que todos hemos sufrido alguna vez un ataque de phishing, es decir, un mail fraudulento que trata de hacernos cliquear algo o entregar algún dato. Muchas veces este segundo tipo de ataques se usa como un mecanismo previo para lanzar un ataque de ransomware. Me envían un mail que parece amigable y a través de ahí me introducen el software malicioso. El tercer tipo de ataque, que también suele combinarse con los otros, no son cosas completamente disjuntas, es lo que llamamos el ataque persistente avanzado. Un ataque persistente avanzado es esencialmente un operativo de inteligencia cibernético con un propósito muy específico. Por ejemplo, el ataque que se cometió en la planta de agua de Estados Unidos tiene algunos elementos de ataque persistente avanzado. ¿Por qué? Porque lo que se descubrió luego de la investigación es que hubo por lo menos un mes de preparación previo a atacar. Hubo toda una investigación, aparentemente hubo ataques previos para robar credenciales de la planta de agua, con lo cual, quien lo hizo tenía fondos, tenía tiempo, tenía algún objetivo muy específico, posiblemente político. Hace unos años, un ataque dejó sin electricidad a Ucrania por varias horas, a muchas partes de Ucrania. Ese ataque no es un ataque casual, de alguien que se levanta, va a su computadora y empieza a probar a ver si puede ingresar. Es un ataque que lleva muchos meses de preparación, en la cual uno ve, por ejemplo, si la víctima tiene proveedores que están desprotegidos, trata de robar credenciales por ingeniería social, trata de dejar pendrives infectados en la compañía, por ejemplo, se mueve por diferentes lugares, hace todo un operativo de inteligencia para lograr un objetivo que puede ser disrupción, económico, algún efecto político, meramente molestar y causarle un perjuicio a esa empresa. Y finalmente, como adelanté un poco antes, hay un ataque no realmente nuevo, pero está tomando bastante auge en el último tiempo y estamos viendo varios casos, que es lo que llamamos el ataque a la cadena de suministro. Muchos de los ataques que les conté antes iban directamente a la víctima. Los ataques a la cadena de suministro van a un elemento intermedio de la cadena. Seguramente todos ustedes escucharon alguna vez no sé si mito urbano, porque nunca comprobamos si es realidad o no, de que las computadoras que vienen de cierto país vienen con puertas traseras, o que las computadoras que Estados Unidos le vendía a Medio Oriente venían con puertas traseras para el caso de una guerra poder entrar. Un ataque a la cadena de suministro es una versión real de eso. Son software que son, atacando a la empresa de software, comprometidos de alguna manera. Por ejemplo, algunos ataques que vimos recientemente, software que era utilizado para aplicar parches, por ejemplo, había sido comprometido y un criminal podía usar ese software no para aplicar parches, sino para distribuir ransomware, por ejemplo. Entonces, imagínense el efecto expansivo que tiene eso, porque ese software puede estar utilizado por muchísimas compañías. Entonces, si ese software está comprometido, inmediatamente el cibercriminal se encuentra con una herramienta para expandirse muy rápidamente. Es no hace falta decirlo, una forma súper nociva de afectar nuestra sociedad en términos de ciberriesgo. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Sí?
¿Por qué el ransomware es tan preocupante hoy en día? ¿Por qué hago tanto énfasis y lo menciono? Tiene varias características que lo hacen que sea muy nocivo, ¿sí? Si ustedes ven ahí algunos datos de nuestra SEO Survey, que es otra encuesta que hacemos para ejecutivos de tecnología, el primer punto dice que el 51% de las compañías encuestadas en nuestro survey de ejecutivos de tecnología del 2020 tuvieran algún tipo de ataque de ransomware, ¿sí? Y lo alarmante, si ustedes ven, el promedio del costo de recuperación de un ataque de ransomware ronda el $1.000.000. Estamos hablando del promedio, no estamos hablando de lo que puede llegar a ser. A Colonial le costó varios $1.000.000. Después, por un artilugio legal, pudieron recuperarlo, pero no es lo que le pasa a la mayoría. Entonces, cuesta en un promedio $1.000.000 entre potencial pago de rescate y recuperación. Por lo cual estamos hablando de un daño muy importante y sin hablar de un efecto colateral de una potencial fuga de información si la llegara a ver. Por favor, pasamos a la siguiente, porque quiero darle otro dato más sobre el ransomware que lo hace muy preocupante, y ese dato, quiero ver si puedo correr, ahí está, el tablero. Lo que tiene además el ransomware es que como, por un lado, los atacantes que están detrás del ransomware se han vuelto más sofisticados. Entonces han montado una especie de negocio alrededor de esto. Ya no son entidades maliciosas que lo hacen por una vez y listo porque se quieren probar. Son empresas que se dedican a esto. Se sabe que hay empresas alojadas por vacíos legales de algunos países que producen este software y te permiten una especie de ransomware as a service, o sea, las podés contratar para que lancen un ataque. Se sospecha que el caso de Colonial fue hecho por actores rusos, pero que no necesariamente es quienes habían construido el software, sino era gente que había utilizado un software al cual había contratado. Incluso algunas empresas de ransomware, empresas entre comillas, ¿no? Hasta tienen un help desk, uno los puede llamar y preguntarle dudas sobre cómo lanzar el ataque. Es increíble, pero es cierto. Como dije antes, no solamente encriptan los datos, sino que también hoy amenazan con divulgarlos, ¿sí? En general tienen cada vez más características de ataque avanzado. Los ataques más sofisticados de ransomware generalmente son tras un estudio de la víctima. Lo que suelen hacer los atacantes ya es, en vez de lanzarlos a cualquiera aleatoriamente, buscan víctimas con alto poder de pago, que tengan una alta disrupción en caso de que los ataque y que tengan el bolsillo como para poder pagar ese rescate. Realmente se han vuelto hábiles hombres de negocios. Y un tema especialmente nocivo con el ransomware y con cualquier forma de malware es que captura conocimiento. Uno cuando desarrolla un software está poniendo conocimiento en ese software. Entonces, otra parte del submundo de cibercrimen que no está, quizás no tiene los conocimientos para construir un ransomware, puede valerse del ransomware de otro, ya sea alquilándolo o tomándolo de algún foro o de algún lugar donde estén distribuidos los códigos fuente, que eso existe, modificándolo un poco y lanzándolo de vuelta. Por más que la infraestructura se va protegiendo, se aplica el antivirus, se aplican parches, siempre uno encuentra a alguien que no tiene algo suficientemente protegido, o también lo que sucede con el ransomware y otras formas de malware es que una vez que se lanzan, digamos, al terreno, puede ser que otro grupo los tome y los mejore, con lo cual van evolucionando continuamente, con lo cual es una amenaza particularmente nociva, en mi opinión, porque evoluciona en el tiempo, no es que ataque una vez y ahí quedó, sino que ese software malicioso queda para que otro lo tome, lo reutilice o lo mejore. Pasamos a la siguiente y hablamos de por qué es importante, de qué es lo que puede pasar, de cuáles son los tipos de ataques, no hablamos todavía de quiénes están detrás, ¿sí? Entonces es interesante y es importante entender que ese hacker de capucha, el de juegos de guerra, el de ese tipo de series, ya no es el que nos preocupa. Ese existe, pero el que nos preocupa es otro tipo de atacante. En general, los atacantes caen en estas 4 categorías. O crimen organizado, grupos como los que les conté, grupos que producen ransomware o utilizan ransomware meramente por un motivo económico. Es la misma forma de estafa que vivimos toda la vida, pero ahora tiene medios electrónicos. El segundo es el interno, muy visto en muchos de los casos que hemos atendido en KPMG. Alguien que está descontento internamente de la compañía, no tuvo su ascenso, no tuvo su aumento de sueldo, tiene las habilidades para lanzar un ataque. Quizás no tiene demasiadas habilidades, pero lo suficientes como para bajarse algún tipo de software malicioso e inyectarlo y nos provoca un problema dentro de la red. El tercer tipo es el activismo, gente que se mueve por un motivo ideológico. Seguramente se acordarán, ahora no está tan en auge, pero hace unos años veíamos muchos ataques hechos por anónimos
Anonymous es un grupo activista que generalmente aparecen en las redes con una máscara, la de Guy Fawkes, que es un activista histórico inglés, es una cara chinada con unos bigotitos y una capucha, y generalmente lanzan ataques por un motivo ideológico. Si tu compañía, por alguna razón, hace algo que ofende la ideología de estas personas, ellos podrían eventualmente lanzar un ataque, con lo que son relativamente impredecibles, porque vaya uno a saber qué es lo que está en contra de su ideología. Y lo que más está preocupando últimamente, por eso vemos a Estados Unidos en esa noticia está preocupados, son los ataques patrocinados por estados. Si bien es muy difícil demostrar, sabemos de que hay muchos estados que tienen no solamente sus grupos de ciberdefensa, sino sus grupos de ciberofensa, muy armados, y hay muchos casos realmente en diferentes partes del mundo que se pueden considerar actos de ciberguerra. Una anécdota interesante, si lo quieren, realmente me parece que es divertido y es interesante, esa foto que ven ahí, que dice la pregunta del periodista de CNN que incomodó a Vladimir Putin, hubo hace poco una cumbre en Génova, en la cual estuvo Vladimir Putin con su par de Estados Unidos, hablando de sus relaciones, y en la rueda de prensa posterior se levanta un periodista estadounidense y le dice a Vladimir Putin cuándo va a dejar de hacer ciberataques contra Estados Unidos. Así abiertamente, de frente y sin anestesia, y por unos 2 o 3 minutos Vladimir Putin se extiende y explica por qué Rusia no debe ser culpada. En realidad evade hábilmente la pregunta, ¿no? Pero te demuestra que está sumamente en tema de los ciberataques el primer mandatario, iba a decir soviético, ruso Vladimir Putin. Pasamos un poco más y entrando ya en la última parte. En paralelo a todo esto, a toda esta parte más oscura, nos encontramos con la otra parte del Xinjiang, que es cómo innovar, porque las empresas, además de protegernos, queremos innovar. Entonces todos los sectores, la verdad, que hoy en día están presionados por innovar y agilizar sus procesos. El consumo masivo, la banca, sobre todo a raíz del COVID. Decimos que el COVID aceleró un montón de innovación. Entonces, lo que tenemos que lograr en este contexto es acelerar resultados y no acelerar los riesgos, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿el área de seguridad, por ejemplo, está adecuada para formas de trabajo ágiles, que son las que realmente se usan en un entorno más digital? El área de desarrollo de soluciones, la que construye, por ejemplo, mi banca móvil, mi nuevo canal de venta online, ¿está informada y está formada en ciberseguridad para producir software seguro? Del lado de ciberseguridad, ¿tenemos los recursos humanos y técnicos para acompañar la construcción ágil, para proveer una construcción de software a lo largo del ciclo de vida? Y por otro lado, si somos ágiles en lanzarlo al mercado, ¿vamos a ser ágiles para responder? Si tengo un incidente en mi nuevo producto en producción, ¿sí? Si lo saco muy rápido de producción, pero no tengo la habilidad para responder tan rápidamente, quizás estoy generando una alta velocidad de generación de valor, pero también una alta velocidad de generación de riesgo, ¿sí? Pasemos por favor a la siguiente, ¿sí? A ver, sí. Bueno, básicamente lo que decía recién, ¿no? Que la velocidad de entrega de valor no se nos convierte en velocidad de generación de riesgo. Ahí es donde entra este Xinjiang que yo mencionaba, ¿no? Tenemos que lograr ser más rápidos, ser más ágiles, ser más innovadores, pero a la vez generar las capacidades para poder hacer eso con confianza, ¿sí? Y con seguridad. Confianza para nosotros y confianza para los clientes de nuestros productos digitales. Por favor, pasemos una más. Desplegala directamente, así hacemos más fácil, ¿sí? Lo que nosotros llamamos los 7 caminos de la ciberseguridad ágil. Hay un artículo que estaba la foto ahí, si quieren después lo pueden bajar, es un artículo que escribí yo con otro socio de Estados Unidos. Hay 7 recomendaciones generales de cómo abordar la ciberseguridad en este mundo digital. Por un lado, presencia continua a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos. Los productos no tienen que hacerse seguros a través de una prueba de penetración al final, sino que tienen que diseñarse con la seguridad en mente. Crear conciencia, entendimiento y habilidades de ciberseguridad en el equipo de desarrollo, los que construyen el nuevo software, los que lo diseñan, los que piensan soluciones digitales, tienen que pensarlas con la ciberseguridad desde el principio, ¿no? Hacer el test al final y encontrar un montón de deficiencias que nunca se terminan de arreglar. Por otro lado, también tenemos que cambiar la mentalidad de los equipos de ciberseguridad, que estaban muy acostumbrados a trabajar en pruebas, pruebo y te freno. Cuando un equipo de ciberseguridad trabaja muy en esa modalidad en contra de la velocidad, lo que termina pasando, los equipos de desarrollo lo quieren empezar a evitar, ¿sí? Y eso no nos conviene a ninguno. Tenemos que trabajar mucho más en equipo. Automatización práctica y colaborativa de la mayoría de las actividades que se pueden automatizar, no solo por velocidad, sino también porque todos saben que los recursos de ciberseguridad son escasos. Entonces, cuanto más podemos automatizar y mejor podemos aprovechar el recurso humano, bueno, mejor lo vamos a poder aprovechar y menos problema de talento vamos a tener.
Tener visibilidad y seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida, de desarrollo, entender, por ejemplo, los incidentes productivos de ciberseguridad, cómo se correlacionan con los defectos que yo encontré, por ejemplo, en una revisión de código para poder retroalimentar mi ciclo de vida. Si voy a admitir un cierto nivel de deuda técnica, por ejemplo, en algún release parcial, que no salga perfecto respecto a la ciberseguridad, porque va a tener, por ejemplo, un público muy reducido o va a estar en un ambiente de pruebas, gestionarlo muy responsablemente. Y finalmente, entender a la ciberseguridad hoy en día como expandida, no solamente dentro de la organización, sino que expandida también a aliados, a proveedores y demás. Muchos de los ataques que les mencioné previamente no entraron por la empresa, sino por un proveedor que estaba menos protegido que la empresa. Entonces, un criminal hábil va a explotar todas las formas posibles para atacar. Entramos en las últimas dos y ya terminamos porque estoy cumpliendo mi tiempo, resumiendo un poco algunas tendencias relacionadas con lo anterior, pero llevándolas un poquito más a detalle. Temas que están en tendencia hoy en día, seguridad en el ciclo de vida de software o DevSecOps, cómo hacer que los productos se desarrollen con seguridad desde el principio. Seguridad en terceras partes, para estar protegido en la era actual, es una era de aliados, de joint ventures, de trabajar con proveedores estratégicos. No puedo pensar en la ciberseguridad solamente dentro de mis cuatro paredes. Si yo soy seguro, pero mis proveedores son inseguros, bueno, los cibercriminales son muy vivos, van a entrar por el lugar menos pensado. Automatizar para aprovechar mejor los recursos. Integrar con riesgo y prevención del fraude. Ya ciberseguridad no es un tema meramente de una falla técnica, estamos hablando de fraude, estamos hablando de actividad criminal. El área de riesgo y el área de fraude tienen que trabajar en forma integrada, conjunta con el área de ciberseguridad. Y finalmente, monitoreo continuo. Es prácticamente imposible salvarse de que en algún momento a uno le ocurra. Entonces es clave tener mecanismos de monitoreo continuo que me permitan darme cuenta lo antes posible de que estoy quizás bajo ataque, sobre todo si es un ataque de ransomware, por ejemplo, de cuando me doy cuenta que ocurrió ya es demasiado tarde y ya me estoy enfrentando a un rescate contra el tiempo. ¿Sí? Y creo que es la última, pásame una más, una recomendación final como para cerrar y como para dejarlos pensando en algo que siempre recomendamos hacer, más allá de las recomendaciones un poco más técnicas que conté recién, es hacer un simulacro. Esto es algo muy barato de hacer, simple, y les voy a decir la verdad, es hasta divertido hacerlo. Estamos muy acostumbrados al simulacro de incendios, por ejemplo, en el cual, bueno, un día, bueno, cuando lo hacíamos, ¿no? Cuando íbamos a la oficina, llegábamos y de pronto sonaba la alarma y bajamos por la escalera todos para ver si funcionaba todo el plan que teníamos en caso de que hubiera un incendio. Ese plan de evacuación es lo mismo en el mundo de cyber. Hagamos una simulación que puede ser muy sofisticada o muy simple, al estilo de los libros, quizás alguno los jugó, Elige tu propia aventura, o los juegos de Dungeons and Dragons, los juegos en los cuales libros que uno puede elegir su camino, puede hacer diferentes niveles de sofisticación, pero siempre les puedo asegurar que repaga un montón y uno se da cuenta de un montón de cosas que creía que tenía cubiertas y cuando hace esta estimulación se da cuenta de que todavía las tiene que seguir trabajando. Bueno, eso es lo que tenía para contarles hoy. Espero que les haya dado ganas de seguir trabajando en este tema y bueno, por supuesto que los entusiasme con lo que viene en la cátedra. Así que muchas gracias. Si hay alguna pregunta y hay tiempo, las puedo responder. Y si no, perfectamente me las pueden enviar después a través de Álvaro, de Marcelo, de cualquiera de los participantes de la charla de hoy, o me contacten en LinkedIn. Con todo gusto las puedo responder. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Walter. Y si me permiten, para dar como cierre a esta parte de presentación de la cátedra, yo quisiera invitar a José Luis Mauro Vera, que como fue presentado al comienzo, es nuestro catedrático asociado de Sistemas de Información Empresarial en la facultad, para que nos ayude a delinear en este lanzamiento, porque uno de los grandes desafíos de la digitalización, si me permiten, es cómo el proceso de digitalización ha borrado fronteras. La ciberseguridad es un problema de ingeniería, sí, lo es, sin ninguna duda, pero también es un problema desde el lado de los negocios, desde el lado de la estrategia. Entonces, para cerrar esta provocativa presentación de Walter y para que no quedemos anclados en los aspectos, si me permiten, de la visión desde la Facultad de Ingeniería, voy a pedirle a José Luis, que es ingeniero, que además de catedrático asociado, es ingeniero de la Universidad Ort, en su graduación es MBA de la facultad, pero además es miembro de la directiva de ISACA, fue presidente de ISACA, el capítulo de Montevideo,
y es además gerente senior en una consultora que es parte de lo que brinda la facultad, el espacio para la co-creación, preocupados por un problema sustantivo y académico. Así que, José Luis, si te parece, tus 3 o 4 minutos a los efectos de poder tranquilizar a la audiencia. Excelente, muchas gracias, Gastón. La verdad que han sido presentaciones muy, muy completas respecto, ya sea a la importancia y a los contenidos y al abordaje de lo que es la cátedra digamos, en este caso, referida a lo que es ciberseguridad y transformación digital. Pero hay algo que me parece importante destacar de esto, y es un poco el planteo, y ahí Gastón me levantó bien el centro para hablarlo, justamente porque hoy por hoy vemos que a nivel académico, y no solamente en Uruguay, sino en otros países, incluso a nivel histórico, el tema ciberseguridad viene abordado por el área de tecnología de información, por los tecnólogos, por los ingenieros de sistemas, los ingenieros en telecomunicaciones. Pero en verdad, la ciberseguridad, así como las tecnologías de información, tenemos que abordarlos en todas sus dimensiones. Y no solamente tenemos la tecnología, sino que también tenemos a las personas y también tenemos a los procesos. Y algo que mencionaba recién en la presentación Walter, que le hizo hincapié, habló sobre la problemática del ransomware, habló sobre, digamos, los ataques que tienen que ver con la ingeniería social. Y ahí fíjense que en ese caso, más allá del aspecto tecnológico, el punto de partida o el punto de entrada hacia estos problemas es precisamente las personas. Y es precisamente en ocasiones por no tener las políticas y los procedimientos adecuados. Entonces, yo pienso que desde este punto de vista, en el abordaje de encarar este aspecto desde la Facultad de Administración y Ciencias Sociales, y en particular desde una visión vista desde el punto de vista de negocio, de gobernanza, como en este caso también se plantea, es fundamental porque, digamos, hoy por hoy en Uruguay y en el mundo en estos temas de ciberseguridad, sobre todo para aquellos que son líderes y que son responsables de tomar este tipo de decisiones, no cuentan quizá con las herramientas o con los conocimientos o con los temas vinculados a lo que es ciberseguridad y riesgo tecnológico en estos casos particulares. Y eso da lugar muchas veces a lo que tiene que ver con mitos que se dan, que de repente cuando se propone el llevar a una directiva, por ejemplo, la iniciativa de implementar determinadas medidas de ciberseguridad de tecnología, nos encontramos con situaciones en las cuales de repente se evalúa como que eso en realidad, y hasta qué punto es negocio, porque con una visión quizá un poco más arcaica uno podría decir, bueno, el negocio lo veo reduciendo costos o aumentando los ingresos, y en este caso la ciberseguridad, ¿dónde entra ahí? Porque en realidad yo voy a hacer una inversión, pero no necesariamente es para captar nuevos clientes y generar nuevos ingresos, ni tampoco para reducir costos, porque en definitiva me están pidiendo que aumente el presupuesto. Entonces, en base a esa lógica, terminan fracasando muchas decisiones y se terminan generando situaciones como las que estuvo describiendo Walter, que se dieron en distintas organizaciones y que también se dan en Uruguay. Y algo particular de Uruguay, como para cerrar esta intervención, tiene que ver con que en Uruguay tenemos quizá el problema, a diferencia de otros países donde hay una regulación fuerte, donde se obliga a reportar los incidentes de seguridad. En Uruguay todavía eso no lo tenemos del todo. Sí hay a nivel de la ley de protección de datos prevista la posibilidad, digamos, el requerimiento de reportar ese tipo de incidentes, pero en general ocurre de que no hay mucha información. No hay mucha información en Uruguay respecto a realmente lo que está pasando, salvo quizá lo que publica GESIC o lo que publican los organismos públicos sobre las entidades públicas. A nivel general no hay mucha información, por lo cual entiendo que la cátedra es fundamental a través de sus actividades de extensión y de investigación, bueno, y las de capacitación también para lo que es el equipo docente y los estudiantes de la facultad, pero sobre todo la capacidad de generar esos ámbitos, de generar esa investigación, ese conocimiento, esa información, justamente para derribar esos mitos que se generan o que terminan generándose en esos líderes que por ahí no tienen esta formación y esta información respecto a los riesgos y a lo que implica la ciberseguridad, que pueden ir desde pensar de que puede ser muy caro, pensar de que, por ejemplo, nunca me va a pasar, esto le pasa a otros, que en realidad esto no genera ingresos, que de repente esto enlentece la organización, y fíjense cómo entra en contradicción ese concepto con lo que mencionaba Walter recién, de que en realidad es para agilizar, no para enlentecer.
pero por ahí está todavía ese concepto, que es algo de tecnología, que es algo que en realidad, por ejemplo, con los datos podemos hacer lo que queramos y en realidad hay que tener en cuenta los requisitos de privacidad y de protección de datos personales que también entran dentro de algunos aspectos vinculados a la parte de ciberseguridad. Y por supuesto también cuando tenemos organizaciones que son por ahí pequeñas o medianas empresas en las cuales dicen, bueno, a mí nunca me va a pasar porque yo no puedo ser target de nadie. Y sin embargo, no hay una conciencia respecto a que desde el momento en el cual estamos conectados a Internet, tenemos una organización que tiene interfaces en sus aplicaciones, en su sistema de información hacia el exterior, formamos parte de una red. Y como bien mencionaba Walter al inicio, que mencionaba que se había perpetrado ese ciberataque utilizando, por ejemplo, webcams, también cada una de las empresas o entidades que estamos conectados a Internet podemos formar parte de esa cadena como para poder, digamos, o sea, si no estamos protegidos, generar ese tipo de ataques. De manera que pienso que esta iniciativa es muy importante. Yo creo que en Uruguay, por lo pronto, no tiene precedentes que desde este ámbito se analice y se investigue y se trate de generar valor y conocimiento desde el punto de vista de ciberseguridad para los futuros profesionales, porque son los futuros líderes, los futuros tomadores de decisiones a nivel de negocio, y hay que estar adaptado a los tiempos que corren. Por eso me parece una excelente iniciativa, y bueno, y desde ya que estamos abiertos a las consultas, a las preguntas también. Por ahí, justo me voy a tomar el atrevimiento porque había habido una primera pregunta por ahí que hablaba de si los estados o los organismos estaban de alguna manera tomando medidas respecto a esto, y sí, hacen en definitiva lo que pueden, y quizá los temas legales, que esto pasa también en todos los ámbitos, suelen ir un poco corriendo de atrás la zanahoria, digamos, porque bueno, los avances tecnológicos y los avances que tienen que ver con, por ejemplo, con el ransomware y con los, digamos, con estas ciberamenazas, van justamente progresando mucho más rápido de lo que la normativa lo puede hacer. Aquí en Uruguay existe la Ley de Protección de Datos Personales, se ha actualizado con la normativa europea, requiere de ciertas medidas, de ciertos procedimientos que se tienen que ejecutar a nivel de las organizaciones. Por otro lado, también está en Uruguay el Centro de Respuesta a Incidentes, del CERT-UI, de AGESIC, que también trabaja para que los organismos públicos tengan, a través de lo que se llama un SOC, digamos, un centro de operaciones de ciberseguridad, justamente para apoyarlos y poder dar respuesta a esos incidentes lo antes posible, y por supuesto con campañas de capacitación y concientización. Y lo último voy a mencionar, porque justo mencioné la palabra concientización, que es una de las que está, el awareness, es uno de los aspectos a considerar en este primer año de la cátedra para justamente reforzar esas áreas de conocimiento. Es algo que hay que hacer un montón, ya sea a nivel, digamos, transversal de los contenidos de las materias que tenemos en las distintas carreras de la Facultad de Administración, también a nivel de los estudiantes y, por supuesto, generando el conocimiento hacia las otras partes. Así que quedo a disposición por las preguntas, les agradezco también el tiempo y la intervención en este caso, y bueno, y habrá que comenzar a trabajar en todos estos temas. Ya que presumo la pregunta estaba dirigida a ti, ¿querés agregar algo frente a la pregunta planteada o leída? No sé si querés compartirla, Nicolás, porque nosotros tenemos el privilegio de verla. Exacto. ¿Hablas de la que habla de la regulación? Gastón. Estás muteado. Voy a pasar a la siguiente porque ya esa la contestó José Luis. La siguiente la hace Guillermo y creo que está bueno. Guillermo dice, primero que nada, felicitaciones por la iniciativa, muchas gracias por continuar innovando y permitirnos a todos los alumnos y graduados mantenernos actualizados en el mundo tan dinámico. Y por allí pregunta si está previsto incorporar alguna materia específica de blockchain para abordar, por ejemplo, sus beneficios para prevenir ciberataques. Yo aprovecho esa pregunta de repente, Walter, si nos podés decir muy brevemente si blockchain puede tener beneficios y ayudar en prevenir estos ciberataques. En realidad, sí, lo que hace blockchain es cambiarte la forma de hacer algunos negocios. Entonces, ¿qué es lo que te hace blockchain? O sea, blockchain lo que te permite es, por ejemplo, tener transacciones que sabes que no pueden ser alteradas. Entonces,
más que prevenir los ciberataques, elimina de raíz la posibilidad de cierto tipo de ciberataques, por ejemplo, los que tienen que ver con la integridad de la información, sobre todo, ¿sí? Porque básicamente blockchain, no podría alterar algún registro en medio de la cadena porque tiene que alterar toda la cadena, ¿sí? Excepto que tuviera recursos de computación sumamente avanzados como computación cuántica, y bueno, cuando eso sea algo, si llega a ser algo común, nos va a cambiar todo, porque todo lo que es, toda la seguridad está basada en criptografía, y la criptografía básicamente se basa en la capacidad de cómputo limitada. Si en un momento tenemos esa capacidad de cómputo tan potente, va a cambiar todo el paradigma, pero respondiendo a la pregunta, lo que va a hacer blockchain es eliminarnos de raíz cierto tipo de ataques, ¿sí? Pero bueno, no todos tienen que ver con integridad, ¿no? Los ataques, por ejemplo, que tienen que ver con disponibilidad, con que un sistema esté disponible, eso no me los va a evitar blockchain, ¿sí? Los voy a seguir teniendo, ¿sí? Pero algunos sí. Excelente, excelente, Walter, muchas gracias. Bueno, para cerrar y no extendernos mucho más, voy a leer un comentario de Verónica Balestero, al cual me uno completamente. Verónica dice: felicitaciones por esta gran iniciativa, es un orgullo ver a mis dos amores, ORT y KPMG, trabajar en conjunto en un tema clave para las organizaciones. Sin duda es un desafío importante, la sensibilización del tema, especialmente en pymes. Muchos éxitos. Gracias, Verónica. Gracias, Verónica. Como un ex KPMG también. Trataremos de cumplir con la promesa. Trataremos de cumplir con la promesa y el desafío. Gracias, Verónica. Bueno, muchísimas gracias a todos los expositores. Muchas gracias por iluminarnos sobre este tema y creo que queda claro la oportunidad de esta cátedra. Creo que no hay duda que es muy oportuna el momento en que lanzamos esta cátedra. Agradecerle a todos los presentes, invitarlos por supuesto a participar y bueno, como Marcelo nos dijo, ya están ahí identificados los temas por los cuales van a empezar a trabajar, así que ahora es el momento de comenzar con la acción. Muchas gracias a todos. Muchas gracias de nuevo. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Chao, gracias. Gracias. Que pasen muy bien.